Descarga completa. Firmó 3 veces. La pluma dejó surcos minúsculos en el papel satinado y entre firma y firma el formulario sobre la mesa volvió a parecerle un extraño rectángulo blanco con unas líneas de tinta y su nombre escrito con su propia mano. Descarga completa, decía la cabecera con una tipografía especial, redondeada, casi acogedora. Y a Elías Vergara esa inocencia le sonó a aquellos anuncios de calmantes que prometen un alivio rápido y nunca mencionan el insomnio. Acepto, acepto y acepto. A cambio de que se realizara una copia fiel, utilizable y preservable de su patrón completo. El perfil enteramente traducido de un yo que podría sobrevivir a los caprichos de la carne. Persistencia informacional. Continuidad fenomenológica probable. Probable. Fue la única palabra que le dejó frío. Cualquiera que hubiera amado de veras sabía que probable supone apenas una moneda al aire. No había ventanas, ni relojes, solo luz artificial, paredes y muebles de un blanco aséptico, limpio, nuclear. Detrás del vidrio caminaban hombres y mujeres con pijamas celestes impecables. Sus pasos parecían medidos, sus gestos dictados por una coreografía que no admitía improvisaciones. Una enfermera de ojos atentos le indicó el perchero, le tendió una bata y le pidió que se descalzara. El linóleo tenía una temperatura agradable. Elías apoyó los pies con timidez. Se tumbó en la camilla. La enfermera fue colocándole sensores con delicadeza. Frente, sienes, nuca, pecho. Se sorprendió a sí mismo esperando, quizá supersticiosamente, una señal externa, algún suceso que detuviera el proceso. La inquietud que había sentido durante las últimas semanas se había convertido en miedo. Pero nada ocurrió. La sala continuó con su blanca perfección. Los técnicos y enfermeras seguían realizando sus tareas como un mecanismo perfectamente sincronizado. Sonó un pitido sordo que marcaba el momento del inicio. Elías aceptó el peso leve de una mano sobre el antebrazo y esa momentánea presión se quedó marcada como un residuo de calor en la piel. Pensó en Marina, en su encantadora forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba, en su manera de hacerse la coleta rápidamente, con un lápiz o lo que fuera, en su deliciosa manera de tocar el piano en el salón. Eso era lo que quería recordar, el momento en el que quería vivir para siempre, concretamente en una hermosa tarde de abril. El sol entraba radiante por la ventana. A través de ella podía ver las flores y le llegaba el aroma de un frondoso jazmín, mientras Marina tocaba con gracia una pieza de Chopin. Él se sentó a su lado. Ella se volvió y le regaló una sonrisa resplandeciente. Ella le regaló muchas tardes como esa, pero aquella en concreto tenía algo especial, algo indefinible que lo cambiaba todo, que le hacía sentir una felicidad plena en cada célula de su cuerpo. Ese era su paraíso. El hormigueo llegó con discreción. Le habían puesto una vía y la sedación comenzaba a ejercer su efecto. Sentía cómo iba perdiendo dulcemente las sensaciones en su cuerpo. «Ya siento cómo me afecta la cabeza», dijo mientras una enfermera le miraba con una simpática sonrisa que le devolvió parte del valor perdido. «Descarga completa iniciada», anunció una voz. Nada de relámpagos, nada de túneles, nada de los trucos de decenas de novelas y películas de ciencia ficción. Todo estaba ocurriendo con demasiada normalidad. Se preguntaba si sería consciente, si cruzaría un umbral, si de alguna manera reconocería el momento en que todo se desencadenaría y una y otra vez se preguntaba cómo sería, qué ocurriría después. Pero no, quería apartar de sí esos pensamientos, todas sus dudas y ocupar toda su mente en su maravilloso recuerdo con Marina.
Se sintió como descendiendo por un ascensor, un descenso sin final hacia el infinito, y una especie de ligereza en la que, por un segundo, el cuerpo entero parecía perder densidad. Después, un tirón, un breve mareo. Intentó abrir los labios para decir algo, pero se sentía atrapado como en una parálisis del sueño en la cual su cuerpo se hallara profundamente dormido y su mente, aún cayendo al abismo, clamara para que alguien fuera consciente de su caída. De pronto, todo el miedo, todas las dudas se disiparon cuando hasta él llegó el dulce e inconfundible aroma del jazmín. Una oleada de dulces recuerdos y cálidas sensaciones le asaltaron a la vez. Abrió los ojos y fue como si los abriera por vez primera, como si jamás hubiera estado despierto hasta ese momento, como si su vida anterior hubiese sido una simulación, porque lo único que importaba, la única cosa importante en todo el universo, era ese salón, ese aroma del jazmín entrando por la ventana, esas notas al piano y su dulce Marina sentada en la banqueta, con los ojos cerrados, transportada a otro nivel, como si no fuera una mujer, como si fuera una extensión hermosa y perfecta de la propia melodía que hacía sonar bajo la nívea piel de sus dedos. El corazón iba a salir de su pecho. Euforia, alegría. Ella era real de nuevo, no un triste recuerdo que como arena se escurría entre sus dedos cada vez que trataba de aprehenderlo. Sintió de nuevo cómo cada célula de su cuerpo era completamente feliz. Sintió de nuevo esa completa, absoluta, entera felicidad de quien no necesita nada más. Se había concentrado profundamente en ese recuerdo para que esa fuera su vivencia de aquí en adelante, para toda la eternidad. Dio un paso hacia ella y de pronto todo se esfumó. Todo quedó oscuro, más negro que cuando cerraba los ojos, negro como si jamás hubiera existido la luz. Al mismo tiempo desapareció todo lo demás, el aroma jazmín, el sonido de las notas de piano, todo, incluso la sensación de la suave brisa en su piel. Aterrorizado, pensó que ya todo había acabado para él, que algo había salido mal, terriblemente mal. «Marina», trató de gritar, y por un instante, un negativo se reveló, un borde de una taza de café seco pegado al esmalte, una planta proyectando una sombra eléctrica en la pared de la cocina, la curva de su hombro bajo una camisa vieja. Intentó tocar la imagen y de alguna manera convocó un dedo fantasma, un roce de electricidad estática. Pero no estaba realmente allí, sino extrañamente lejos. En cuanto trató de pertenecer a esa escena, la imagen se deshilachó como un sueño al amanecer, y todo quedó de nuevo a oscuras. Después llegó otra, el pasillo del supermercado en el que chocaron con los carritos. La dulce y refrescante risa en que ella estalló, como una corriente de agua en los altos de un arroyo. Y de pronto, esa escena también desapareció. «Tranquilo», se dijo. «Es el proceso de adaptación». Esperó sin saber cómo medir la espera. Descubrió que allí el tiempo no es continuo, como una cinta de vídeo que avanza hasta el final, sino más bien como un charco quieto que, a veces, ondula sin llegar a alterarse. Volvió a pensar en Marina otra vez, fuertemente, pero no ocurrió nada. Volvió a su recuerdo, se aferró a él con fuerza, pero seguía sumergido en un mundo sin sensaciones, sin sentidos, como si toda su existencia fuera tan solo un pensamiento. Entonces se asustó terriblemente. ¿Y si algo había salido mal en el experimento? ¿Y si su identidad se esfumara para siempre, como si hubiera muerto, como si no hubiera existido jamás? Soy un pensamiento. Probó con pensamientos más humildes.
Describió una lámpara que colgaba del techo de su comedor, el cable que se calentaba si quedaba encendida mucho rato, la mesa de roble con una muesca, las 4 sillas desparejadas, pero no ocurrió nada. Fue en ese punto cuando, en la oscuridad de su mente, oyó un cla. El sonido no vino de fuera. Fue una onomatopeya que de alguna manera eligió crear. Cla, repitió. Cla, cla. Pensó que, siempre que pudiera juntar 2 sílabas, podría atar su yo con un hilo para recuperarlo. Siguió con un pensamiento. Elías, pensó. La E era un borde, la L una pared, la I un punto, la A una boca, la S una serpiente. Desarmó su nombre como se desarma un reloj para limpiarlo. Lo volvió a montar. Funcionó. Su nombre era una serpiente con un punto en la boca en el borde de una pared. Ese era su dibujo, su identidad si no existieran las palabras, si éstas desaparecieran. Una serpiente. Soy una serpiente. Nombró a Marina por 3ª vez, y como la vez anterior, no acudió ninguna imagen, solo pensamientos febriles y confusos. Huella sináptica, persistencias parciales, aproximación fenomenal, como si hubiese besado los labios fríos del cadáver de su esposa. Se propuso dormir, pero el sueño allí tampoco existía. Tuvo un resto de rabia, lo suficiente para redactar mentalmente una queja dirigida a comités que ya no podían leerla. Prometieron una interfaz, prometieron continuidad. Esto no lo es. Mar. ¿Qué es Mar? Debía recordar algo. Era muy importante, de eso estaba seguro. Y sin embargo no era Mar. Pero al mismo tiempo sabía que Mar simbolizaba algo. Pero no conseguía hallar el camino sináptico para localizarlo. Serpiente. Soy una serpiente con un punto en una pared. Sil. ¿Me llamo Sil? El nombre le pareció tan extraño como la palabra mar, y al mismo tiempo sentía una angustia pavorosa, un vértigo descomunal al sentirse tan lejos de su propia conciencia. ¿Es esto el final? ¿Qué quería recordar cuando dije mar? Sentía que había algo muy importante, algo que debía recordar, pero que ya no estaba a su alcance. Soy una ser. ¿Qué devoré? ¿Qué doy? ¿Qué es? Ando.